Dice ahí que ya estamos. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos. Estamos en este segundo foro en el que vamos a platicar sobre la gestión local de los servicios públicos. Me voy a permitir presentar a nuestros invitados, a nuestros ponentes, a quienes agradecemos su buena disposición para estar hoy con nosotros y conversar, ¿no? Esto que es una dinámica más bien de platicar, ¿no? Les quiero presentar primero a la doctora Sara Eva Martínez Pellegrini. Ella es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales con especialidad en Desarrollo Regional y Urbano en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un máster en Gestión Ambiental en la empresa, doctorado en Desarrollo e Integración Económica. Cuenta con el diplomado experto en Desarrollo Local por el Centro Internacional de Formación de la OIT. Voy a leer una parte de su currículum que es bastante amplio, de verdad, y por parte de mucho gusto porque creo que va a ser muy enriquecedor lo que tenga ella hoy para compartir con nosotros. Fue investigadora titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas en el COLEF. Además de su labor académica, ha sido directora general de Asuntos Académicos en 2 ocasiones, directora del Departamento de Estudios de Administración Pública y directora de posgrado, y actualmente coordina la red Cohesión y Justicia Territoriales para el Desarrollo, Fronteras y Grupos Vulnerables, después de la red de Sistemas Territoriales y Agencia, Conocimientos y Capacidades para el Desarrollo, RSTA, por su abreviación. Proyectos en los que ha participado, por ejemplo, revaloración y resignificación de las culturas indígenas en zonas metropolitanas de México y Chile, modelo de intervención, también el Plan Estratégico para la Competitividad e Innovación en Actividades Seleccionadas de la Agricultura y Ganadería de Baja California, también en el titulado Evaluación de Consistencia y Resultados 2015, Programa Municipal de Tijuana, Baja California, también el Plan de Articulación y Fortalecimiento del Sistema Productivo BIN de Baja California y Plan de Acción para la Innovación y Competitividad de las valles vinícolas de Baja California, Plan Estratégico para la Competitividad del Sector Comercio, Servicios y Turismo Baja California, un enfoque de clústeres y Seguro Popular de Salud, una evaluación del desempeño de los sistemas estatales de salud, descentralización y calidad de vida e inventario de programas federales de desarrollo social. Entonces, esa es solo una parte de su currículum. Créanme que es muy amplio, ¿no? Les quiero presentar también al arquitecto Seferino Sánchez Martínez, arquitecto por la Universidad Autónoma de California. Él es socio fundador de la firma de arquitectos Servicios Profesionales de Arquitectura, especializados en el diseño y construcción de vivienda y edificios. Entre 1983 y 1989 fue director de obras y servicios públicos municipales del 14º y 15º Ayuntamiento de Tijuana de 1992 a 1998. Es socio fundador y administrador único del despacho de asesoría y consultoría Vértice Asesores SC, especialista en desarrollo urbano, obras públicas y gestión de gobierno de 1998 a la fecha, asesor de Provivar y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la revisión y análisis del proyecto del Código Urbano para el Estado de California, desde la perspectiva de las facultades y atribuciones de los distintos órdenes de gobierno, fundamentalmente estatal y municipal, así como de la pertinencia de las normas técnicas en materia de planeación del desarrollo urbano y acciones de edificación y urbanización, y asesor de la empresa japonesa de consultores en ingeniería Nippon Koei LAC México en el desarrollo de estudios y análisis de la situación política del país, en la implementación de políticas públicas de los distintos órdenes de gobierno, así como el desarrollo de proyectos de infraestructura y la identificación de oportunidades de negocios desde 2017 a la fecha. Entonces, la dinámica que tenemos para hoy es con estos 2 ponentes vamos a dar paso primero a la presentación de la doctora Sara. Vamos a tener 20-25 minutos para cada uno y posteriormente a la participación de la doctora Sara, la participación del arquitecto Seferino. Y una vez hecho eso, vamos a darles a ellos unas 2 o 3 preguntas para provocar un diálogo entre ellos dos y cerramos con preguntas y respuestas de los asistentes. Entonces, muchas gracias a todos por su presencia y pues doctora, comenzamos. Muchas gracias. Yo en primer lugar quiero agradecerles la invitación. Me da mucho gusto estar en un ámbito de discusión abierto. Y bueno, pues el tema que me propusieron fue territorio, servicios públicos e infraestructura, lo cual yo trato de resumir en esta lógica de planeación social y ahora les explico un poco por qué. Efectivamente, en la búsqueda de este diálogo, como me pareció que podríamos articular esto
es un poco en el contexto de todas las consultas públicas que tenemos últimamente sobre todo tipo de planeación municipal, estatal, sectorial, todo lo que ustedes quieran. Si uno hiciese caso a todas las consultas, bueno, pues realmente nos la pasaríamos en ejercicios de consulta. Y me parece que esto es importante retomarlo porque, bueno, pues si hay espacios de participación, si no los utilizamos, esos espacios se vacían y pierden el contenido de alguna manera, y entonces nos pasan cosas como que ya no sabemos exactamente hacia dónde van las cosas. La representación a partir de las elecciones no necesariamente es una representación de las prioridades de la población. Entonces, un poco la provocación aquí es, me parece que desde la incidencia en los instrumentos de planeación hay una mejor oportunidad de incidir en el modelo de desarrollo que queremos, ya sea para la ciudad, ya sea para nuestro sector económico, ya sea para lo que ustedes quieran. ¿Cuál es la premisa de eso? Necesitamos tener una forma de acción o de intervención en ese ejercicio de planeación que sea un poquito más efectiva de alguna manera. Entonces, bueno, pues ahí el planteamiento es cómo logramos que esas aportaciones, en lo que estaban comentando hace un rato, por ejemplo, de, bueno, no sabemos, hay mucha más información en la ciudadanía, quizá no está formalizada técnicamente, pero sí mucha de la información del diagnóstico base real, operativo está ahí. Entonces, un poco hacia allá iría lo que yo querría platicar con ustedes esta tarde. En esa lógica, bueno, pues me gustaría poner en la mesa 4 puntos. El primero es de qué estamos hablando cuando hablamos de territorio. Ven que ahora territorio aparece por todas partes, todo está territorializado, nos apropiamos del territorio. Bueno, me gustaría simplificarlo de alguna manera en una lógica de actores funcionando en una ciudad o en una localidad. Creo que eso es mucho más fácil. ¿Y qué implica esos actores? Bueno, pues ahora vamos a entrar un poco más en eso, pero esos actores y la forma en que están interactuando entre ellos y la forma en que están definiendo reglas del juego en ese espacio. El segundo punto importante relacionado con esto son los servicios públicos. ¿Por qué? Porque de alguna forma mucho de lo que nos interesa cuando estamos en estos espacios, en particularmente en los urbanos, es ver estos servicios públicos como indicadores de calidad de vida y de derechos básicos de esa población en ese espacio. Es decir, bueno, cuando yo hablo de derechos, hablo de calidad de vida, suele ser algo que es abstracto. Si yo me voy a ver los servicios públicos y cómo están operando de alguna manera, algo más tangible, qué aspectos de la ciudadanía, de las personas, sí se están de alguna manera considerando, teniendo en cuenta de manera efectiva. Dense cuenta que es como cuando vamos a ver un programa político y nos dicen, para ver realmente lo que se está queriendo hacer, vayan a ver el presupuesto. Bueno, esto es un poco lo mismo. Si realmente quieren ver qué se está priorizando, vayamos a ver cómo están los servicios públicos, qué se considera servicios públicos y cómo se están manejando las coberturas de alguna manera. La infraestructura creo que es uno de los elementos centrales en los que nosotros medimos esa lógica de cómo hacemos tangible la convivencia. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros estar abstrayéndonos de ese medio físico de alguna manera, y eso lo marca toda la infraestructura que tenemos. Y me gustaría cerrar esta reflexión de alguna forma articulando estos elementos en una lógica de cómo la planeación es algo que es fundamentalmente social, porque nos lleva a construir el consenso, el modelo de desarrollo que estamos apoyando, y eso está muy relacionado con qué consideramos un entorno vivible o no vivible y un entorno para desarrollarse, bueno, pues cada una de las personas o los diferentes colectivos que están ahí. Creo que muchas veces nos vamos a ver, por ejemplo, servicios públicos, acción de un gobierno, de una secretaría, y perdemos la visión del todo. Y eso nos hace evaluar a veces fuera de contexto, sobre todo creo cuando estamos en un contexto urbano. ¿Por qué? Porque yo creo que en un entorno de ciudad es muy claro para todos que nos movemos en un sistema muy claramente. Entonces son como piezas de dominó. Yo muevo algo e inmediatamente tengo repercusiones que veo. Además las veo en mi acción cotidiana. Si no se repara una calle, se cae un puente, lo que sea, inmediatamente hay un dominó muy claro ahí. Y a veces vemos las acciones muy aisladas. No estoy diciendo que tengamos que ver siempre todo el contexto, pero en muchos de los casos sí necesitamos un poco tener esa visión más general o una
idea previa de qué esperamos de la ciudad o de todo el contexto para poder empezar a calificar, descalificar, proponer. Entonces, me parece que una de las cosas que tenemos que hacer explícitas en todo momento es que si estamos hablando de estas ciudades es un espacio de conexiones, de articulación de actores y de intereses. Y creo que en la medida en que lo reconocemos, bueno, pues es más fácil negociar sobre una base más clara de cómo nos vamos a mover con los grupos, con las ideas, con los proyectos. Segundo punto importante, y sobre todo para acercarnos a la ciudad, yo sé que esto suena un poco teórico, pero luego lo vamos a ir aterrizando. Es un poco como para ir articulando unas líneas sobre las que podamos discutir. Segundo punto importante, hay una serie de elementos de la ciudad que para nosotros son centrales. Los teóricos, este señor Lynch, que es de los clásicos, nos dice que son 5, y creo que va a ser muy fácil darnos cuenta. Nos habla de los bordes de la ciudad, dónde estamos limitando nosotros la ciudad, qué es la ciudad y qué es la periferia de la ciudad en un momento dado. Eso es de los asuntos que en muchos casos nosotros como ciudadanía, bueno, pues de alguna forma tenemos que definir. Y sobre todo cuando están pensando, bueno, grandes proyectos de infraestructura, cuando estamos pensando estas lógicas de las conurbaciones, cuando estamos pensando todas estas cosas de las zonas metropolitanas. Si no tenemos claros estos bordes, que quiere decir que hay una unidad más o menos articulada, empezamos a tener problemas. Segundo punto, en cualquier espacio vamos a tener distritos. ¿Y esto qué quiere decir? Podemos ser una ciudad, pero no es homogénea esta ciudad. Esta ni ninguna, de hecho, ¿no? Pero esta en particular es bastante heterogénea. Entonces, estos distritos es un poco ir identificando esas partes de la ciudad que sí tienen una lógica más integrada y que a lo mejor tenemos que tratar de conectar entre sí, porque no están integradas naturalmente. Y eso puede ser por vocaciones de uso de suelo, puede ser por cuestiones de ingreso, puede ser por cuestiones de riesgo, puede ser por diferentes, pero necesitamos ir nosotros regionalizando también esa ciudad, porque eso nos permite tener una aproximación más clara en términos de lo que podamos pensar hacia esta construcción de unos servicios públicos y de una infraestructura más eficiente de alguna manera. Tercer punto, tenemos hitos y nodos. Estos, creo que en particular en Tijuana, son dos elementos que, bueno, pues como estaban diciendo, han ido dándose en este crecimiento acelerado y no los tenemos relativamente, digamos, identificados o diferenciados. Y eso hace que en algunos casos reconstruyamos la ciudad sin tener en cuenta de alguna manera esa estructura previa que existía. ¿Qué son los hitos? Serían los lugares históricos que están muy definidos en la ciudad como un anclaje de diferentes etapas o reconocibles. Que si la Torre de Agua Caliente, que si... Bueno, yo no sé si hace unos años tuvimos mucha polémica en términos de qué tanto se estaban recuperando las zonas históricas, se estaban perdiendo, ya no teníamos ciertos edificios emblemáticos, se estaban sustituyendo por otro tipo de infraestructuras que realmente pueden diluir la identidad de la ciudad en algunos casos, o pueden estar simplemente suponiendo que estamos cambiando la lógica de articulación de esa ciudad. Y los nodos, bueno, pues ahí son nuestros grandes nudos, donde confluimos todos. Yo creo que visualmente todos pensaríamos en 2 o 3 lugares que son embudos prácticamente en la ciudad, que tiene mucho que ver con cómo creció la ciudad también. Es decir, y ahora que estamos al principio, cuando llegué, les decía, yo creo que todavía no asumimos que esta es una ciudad de 2 millones de habitantes ya. O sea, es la tercera ciudad del país en tamaño, y creo que todavía la concebimos como una ciudad intermedia o pequeña en muchos aspectos. Entonces, eso es muy claro en, bueno, la forma de funcionamiento y los cuellos de botella que estamos teniendo. Y tiene que ver con estos nodos. Tenemos una situación bueno, pues, muy clara de ciudad que vive o que se proyecta hacia la frontera, por ejemplo, y entonces eso implica una serie de limitantes, incluso en cómo se pueden reestructurar parte de las infraestructuras, de cómo podemos a lo mejor transitar a una ciudad policéntrica, que es una de las cosas que en la medida en que crece más la ciudad, bueno, pues se trata de hacer para hacerla más eficiente. Y esto nos lleva al último punto, que son los caminos y vialidades, que bueno, pues
si nos ponemos a ver cuáles son nuestras arterias principales en la ciudad y cuál es la lógica de las arterias principales, creo que nos queda muy claro que todavía no estamos visualizando alternativas para ciertas cosas, o el uso de las vías de comunicación, por ejemplo, cómo tenemos transportes de carga cruzando prácticamente el centro de la ciudad, que es algo que en otras ciudades no se hace, qué está implicando eso en términos de las personas que viven en esas zonas, del tráfico en esas zonas, de los horarios de tránsito y todo lo demás. ¿A qué quiero ir con esto? En realidad una ciudad es una comunidad que tiene ciertas reglas de operación y se supone que esas reglas se van moviendo de acuerdo a pues las prioridades o cómo se está construyendo, cómo está evolucionando ese espacio. Y en segundo lugar, esa comunidad pues tiene lógicas de mayor o menor articulación, y en particular esa lógica de articulación va a definir si tenemos una planeación más integrada de esa ciudad, o si lo que tenemos son digamos que chipotes que de alguna manera se van pegando porque surgen necesidades, pero no hay un poco esa articulación más general en términos del proyecto de ciudad. Creo que todos estamos muy claros en que la tasa de crecimiento de la ciudad pues en ciertos momentos no permitía tener esta planeación a largo plazo, esta previsión. Todos querríamos haber tenido el plan primero y después la ciudad, pero pues en casi ningún lugar es así. La idea es cómo podemos trabajar con lo que hay y de alguna manera recuperar los espacios, y sobre todo en una lógica de entender ese espacio como una comunidad que se está construyendo. Y una comunidad quiere decir personas que tienen que regular el uso de ciertos recursos y ciertas dinámicas, porque en un momento dado van a chocar. Entonces, el orden, yo en este sentido querría enfatizar esto. Estas reglas tienen poco que ver con una situación altruista o algo por el estilo, simplemente en la medida en que somos más grandes necesitamos más orden, sino digamos que las interferencias de unas actividades con otras, de unos grupos con otros, son cada vez mayores, y empezamos a tener pues lo que serían lo que llamaríamos deseconomías de escala en términos de economía, pero que quiere decir básicamente que todo se vuelve ineficiente o empezamos a tener más costos que beneficios de estar en esa ciudad. ¿Por qué se vinculan con esto los servicios públicos municipales? Fundamentalmente porque todo lo que tiene que ver con los servicios públicos que están en el artículo 115 de la Constitución tiene que ver con crear condiciones básicas para que quienes están en ese espacio urbano pues tengan cierta calidad de vida, digamos, o tengan cubiertas ciertas necesidades básicas. Si nos vamos a ver pues diferentes modelos urbanos, diferentes contextos, vamos a ver que no siempre esta lista está, digamos, completa, y parte de las negociaciones de esa comunidad, que pues creo que es parte de lo que nosotros podríamos ir detallando en el caso de Tijuana, por ejemplo, es a qué cosas se ha dado mayor importancia y a cuáles menos importancia. Y en ese sentido, ¿qué nos está diciendo eso sobre el perfil urbano que tenemos y el perfil social incluso? Porque las cosas que priorizamos nos están diciendo cómo estamos organizados como sociedad en algún momento. Estos servicios públicos municipales, yo puse la lista ahí porque de repente hay algunos que se nos olvidan. O sea, todos pensamos, yo creo, en agua, pensamos en alumbrado público, pensamos en vialidades, y normalmente cosas como los mercados, los panteones, los parques y jardines pasan a segundo, tercer, cuarto nivel de importancia, y de alguna manera esto pues empieza a generar ciertos problemas, sobre todo en términos de esa posibilidad de estar viviendo de una manera digamos más equilibrada dentro de la ciudad. Entonces, no necesariamente se consideran prioridades, pero llega un momento en que si esos lugares no están considerados, yo me estoy refiriendo por ejemplo a parques y jardines o espacios sociales comunes, empezamos a tener otro tipo de problemas en los otros niveles.
¿A qué nos lleva esto otra vez? No podemos entender la ciudad como partes desarticuladas, es decir, es una lógica de elementos que tienen que estarse integrando unos con otros. Y bueno, pues aquí tenemos el último punto, el de seguridad pública, que no es necesariamente uno de los que asociamos más claramente con la infraestructura urbana, pero que de alguna manera es transversal a todo lo demás, porque bueno, pues difícilmente vamos a tener un espacio social que podamos nosotros vivir, en el que podamos trabajar, en el que podamos desarrollar diferentes actividades si no tenemos este factor de seguridad. Ahora, asociamos seguridad pública a la policía. Casi todos los otros puntos que tenemos arriba están afectando a diferentes formas de seguridad para una persona que está trabajando, que está viviendo y que se está moviendo dentro de una ciudad. Si yo no tengo vialidades y calles adecuadas, bueno, pues estoy en riesgo permanente. Podemos ir a ver las causas de mortalidad en el IMSS, y hay muchísimos atropellos, problemas porque alguien se cayó en la carretera, en una moto, en una bicicleta. Si vamos a ver cuestiones respiratorias y demás, bueno, si yo no tengo parques, si no tengo ciertos servicios ambientales que están en esos otros espacios, tengo altos índices, por ejemplo, en la zona de Otay, de problemas respiratorios. Entonces, son cosas que se han ido recuperando de alguna manera de forma más reciente, en términos de esa lógica de un desarrollo más equilibrado, en términos de estos servicios públicos y de cómo el entorno urbano está incidiendo en las personas que están viviendo en esas ciudades o en esos espacios. Si nos vamos a pensar en alumbrado o en drenaje, bueno, pues igual, tenemos incidencias directas, ya sea en salud, ya sea en seguridad, agua potable, pues claramente, en este caso, nosotros es estatal, no es municipal, pero es otro de los factores que estaría de alguna manera afectando nuestra vida cotidiana. Normalmente con todos estos elementos es con los que nosotros podemos evaluar si de alguna manera tenemos una eficiencia básica en términos de servicios públicos. ¿Por qué vamos a esto? Bueno, creo que si nos vamos a la página del COPLADE, de repente encontramos información interesante. Ustedes saben que nosotros somos de los estados desarrollados del país, somos eminentemente urbanos, además, tenemos algunos grandes centros poblacionales, y resulta que yo ahí marqué nada más cuando había ausencia completa del servicio público. Y aquí voy un poco con la infraestructura. Nosotros podemos medir la calidad de los servicios públicos. Eso tiene más niveles de subjetividad de alguna forma, pero lo que es innegable es si hay o no hay un servicio público. Entonces, a pesar de que somos pues, como les decía, uno de los estados muy desarrollados del país, resulta que la primera columna que tienen ahí es Baja California y la de la derecha es Tijuana. Creo que simplemente viendo estos datos agregados podemos identificar carencias, digamos, muy importantes, y podemos hacer un ejercicio relativamente sencillo de priorización, por ejemplo, en términos de qué estaríamos pidiendo nosotros o desde qué perspectiva vemos un plan de desarrollo urbano, desde qué perspectiva vemos un plan de desarrollo municipal, desde qué perspectiva vemos el plan de desarrollo urbano de Baja California que ahora está en consulta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, viendo esos números nos vamos a dar cuenta de que hay casos como, por ejemplo, los letreros en las vialidades en que tenemos el 70% de los lugares no identificados. Esto yo entiendo que puede parecer pues, relativamente poco importante, pero tiene implicaciones en términos de ubicación, en términos de movilidad, en términos de toda una serie de elementos de funcionalidad de la ciudad. Tenemos 23% de las banquetas, de vialidades, perdón, sin ninguna banqueta. Entonces, por ejemplo, bueno, pues eso creo que es otro elemento. Si nosotros estamos pensando en una ciudad donde uno puede vivir, resulta que para ir a algo que está a 2 cuadras no voy a poder caminar sobre una banqueta, me tengo que ir en un coche. Y eso tiene implicaciones en términos de contaminación y todo lo demás. Transporte colectivo ausente en 71% de las vialidades. Y en una ciudad de estas dimensiones, donde ya no caben los carros, y no hay un sistema de transporte público accesible en 71% de nuestras vialidades. Entonces,
a veces podemos perdernos en la información. Creo que uno de los ejercicios que tenemos que hacer es tratar de simplificar a veces. ¿Qué esperamos nosotros de la ciudad? Es decir, pues yo voy a otra ciudad y lo que me llama la atención, que me parece muy positivo para poder moverme, a lo mejor es lo que yo me tengo que llevar luego de regreso y decir, bueno, a lo mejor no critico todo, pero hay 2 o 3 cosas que son centrales. ¿Qué es importante aquí también? Tratar de ver qué cosas son las que tienen un impacto más general o que tienen un impacto en poblaciones críticas. Entonces, por ejemplo, no transporte colectivo sí podría tener una implicación mucho más general. Entonces, eso es otra de los elementos que sería importante ver cuando nosotros nos acercamos a evaluar qué nos están proponiendo en términos de planeación. Y esto es un poco a lo que yo me refería con tener esa lógica de una planeación social. Si los técnicos podemos o pueden hacer los planes, pero las necesidades se detectan a partir de las dinámicas de las personas que están viviendo ahí. Y eso lo tienen más claro las personas que están viviendo en la ciudad en muchos casos de lo que lo podemos tener nosotros, que vamos a hacer en muchos casos un diagnóstico que está basado en cuestiones más teóricas, porque la ciudad óptima es una ciudad de estas características y demás. Bueno, sí, pero la ciudad óptima es esa, pero ya partimos de una ciudad de hecho. Entonces tendríamos que empezar a trabajar a partir de esa ciudad de hecho. Y creo que eso es uno de los aspectos en los que probablemente, sobre todo en términos de servicios públicos e infraestructura, habría que tratar de acercarse un poco más al diagnóstico real. ¿A qué voy con eso? Yo no estoy diciendo que no funcione el segundo piso que nos hicieron ahora, no estoy diciendo eso, pero habría que ver si eso era la obra prioritaria, a lo mejor en Tijuana, o por la que circulan más personas, o si hay otros lugares que a lo mejor eran, digamos, que nudos de flujo más importante. Y eso realmente tiene la complicación de que normalmente obras mayores, pues ustedes saben, el financiamiento es de los diferentes órganos de gobierno, los diferentes niveles de gobierno. Si yo a nivel local no tengo una estructura técnica y un diseño de política suficientemente articulado, suficientemente, digamos, tecnificado, no voy a poder subir propuestas a nivel federal, por ejemplo. Entonces, un poco esta lógica de planeación social es dónde necesitamos nosotros tener capacidades técnicas reales para poder incidir en este tipo de cosas. Porque, bueno, pues luego a veces nos quejamos que viene la federación y hace. Tenemos un caso muy claro ahora con lo que está pasando en San Quintín, por ejemplo. Llega todo un proyecto porque bueno, pues hay ciertas debilidades, digamos, en lo que se está planteando y en la velocidad digamos, de avance para resolver ciertas demandas. De alguna forma, una de las complejidades, creo que hay con toda la lógica de infraestructuras, que son obras mayores, son obras de largo alcance, y eso implica que nos está requiriendo una planeación, digamos que muy bien hecha y técnicamente muy sustentada, sobre todo porque pues tenemos que hacer proyecciones a cierto tiempo, no podemos estar trabajando sobre la realidad en la que estamos ahora, sino cómo está evolucionando esa realidad y tratar de prevenir. Y 2, porque normalmente requiere una coordinación importante de actores, porque requiere muchos recursos. Entonces, si nosotros no podemos desde nuestras propias instancias o desde donde estamos como municipio, como Estado, articular de alguna manera esas propuestas en el largo plazo, realmente, bueno, pues vamos a tener probablemente proyectos que vienen con otra lógica y que no necesariamente están acordes a la estructura de la ciudad, y efectivamente después no reconocemos la ciudad. ¿Por qué? Porque se está haciendo una ciudad con un modelo que viene de otro lugar. Esto, una de las cosas interesantes, pues México es un país muy diverso, como ustedes saben, y si ustedes ven los esquemas de funcionalidad de las ciudades del norte de México, por ejemplo, son totalmente diferentes a las ciudades que tienen un modelo colonial desde el principio, porque son estructuras totalmente diferentes. Entonces, eso implica que las soluciones que podemos estar dando son diferentes. Tenemos, en ese sentido, yo los retaría a pensar en esto, en que el territorio, entendido como ese conjunto de actores que están relacionados,
se convierta en un motor social inteligente. ¿Y eso qué quiere decir? Que sea realmente un espacio donde como comunidad estamos modificando las cosas o dinamizando ciertas cosas, y que tenga estas dos características, la resiliencia y la innovación. Son palabras que se usan mucho, pero eso es básicamente capacidad de adaptación. Y en un medio como Tijuana, como La Frontera, que es particularmente dinámico y que se está moviendo constantemente, si no tenemos esa capacidad de adaptación un poco más vinculada al modelo de vida que hay aquí, que es diferente al modelo de vida o lo que estamos entendiendo como, digamos, ese contexto urbano que necesitamos para desarrollarnos, realmente pues va a ser vamos a estar constantemente en un problema de vaciado de contenido en nuestro propio territorio, de alguna forma. Es difícil esta lógica de apropiación local porque, también saben que como estamos en frontera tenemos un montón de zonas estratégicas que son que si zona federal, que si esto y aquello. Bueno, uno de los grandes retos probablemente es cómo nosotros podemos integrar eso de tal manera que no sea disruptivo en lo que es la organización de la ciudad en sí y sobre todo desde la perspectiva de la dinámica muy particular que tiene la ciudad. Yo quería entrar un poco en esto también, de los determinantes que explicarían el nivel de innovación que estaríamos pensando que hay en estas lógicas de planeación y de discusión de qué queremos de la ciudad. Un poco para ver a quiénes estamos llamando aquí a que se pongan a discutir esto, porque podemos pensar en muchos actores, podemos pensar en muchas formas de participación, tampoco vayamos a caer en la ilusión de que todo el mundo va a participar, de que es fácil establecer diálogos. Bueno, ustedes precisamente están en esa construcción de diálogos porque no es algo fácil, pero de alguna manera creo que si podemos distinguir estos tres tipos de enfoques, nos permitiría generar grupos que pudiesen estar dinamizando cosas diferentes. Entonces, primer punto, de alguna manera sectores o funciones innovativas que pudiesen estar trabajando sobre aspectos muy sectoriales o muy puntuales. Necesitamos tener esta lógica de la migración a una ciudad inteligente, en particular en este aspecto muy concreto. Bueno, pues hacer algo muy técnico, muy focalizado. Segundo, tenemos un enfoque estructural, y yo aquí es un poco este nivel intermedio del que les estaba hablando, cómo es nuestra identidad de alguna manera como región en un sentido un poco más amplio. O sea, somos una ciudad de qué características, cómo son los movimientos, saben que pues tenemos mucho tránsito, por ejemplo, que es diferente a otras ciudades, que nos define en ese sentido como el modelo urbano que estaríamos esperando. Y eso quiere decir que probablemente en el caso de Tijuana habría que trabajar con flujos intermitentes y que no estuviesen afectando tanto quizá a la población asentada. Entonces, ese tipo de cosas es lo que estaría más en esta parte estructural, es decir, cómo estoy viendo yo el sistema un poco en términos generales. Y tercer punto, y creo que este quizá es el más complicado, pero que haría falta, que quizá es lo que pues habría que empezar a trabajar con colectivos de base, es un poco cómo aprendemos de lo que nos está pasando, porque podemos limitarnos a quejarnos y seguir haciendo lo mismo. O sí, es que esto es un desastre porque las calles ya no dan, pero todos seguimos yendo en el carro. Y vamos de uno en uno y además en unos carros inmensos, por ejemplo. Yo no sé, yo no lo vi, nomás estoy suponiendo. O no conseguimos ponernos de acuerdo en una comunidad específica donde hay que disponer de ciertos desechos. Bueno, sabemos que a lo mejor no hay recurso público para hacerlo, pero tampoco nosotros nos organizamos y vamos y lo tiramos en el cañón de al lado. Entonces, aquí, sin caer en que los ciudadanos tienen que resolverlo todo, sí hay una parte de aprendizaje en que hay formas de articularnos de otra manera y generar esquemas híbridos, y eso creo que es algo que todavía está ausente. En la ciudad me parece que hay algunos lugares donde se han logrado ciertas medidas de articulación. Creo que sí hay una reacción inmediata cuando hay cuestiones críticas, pero no es tan fácil mantener dinámicas de reorganización, por ejemplo. Entonces, esto
creo que sería como una regulación blanda, por llamarlo de alguna manera, en que empecemos a tener bueno, pues ese posicionamiento en nuestras actividades cotidianas o como grupos o como para atajar ciertas dinámicas, porque aunque en algunos casos efectivamente lo deberían hacer bueno, pues el gobierno, las autoridades, lo que ustedes quieran, no hay el recurso, no hay la capacidad, y si se deja que esa situación siga empeorando, bueno, pues últimamente nos está afectando a todos. Entonces, de alguna manera, ¿cómo nos volvemos como comunidad esa contraparte, digamos, proactiva, otra palabra muy en boga, pero bueno, que no solo está controlando, sino que de alguna manera puede proponer y forzar ciertas cosas? Yo aquí me gustaría hablar de estos dos casos, de la planeación y el desarrollo urbano, que están ahora, les decía, muy en la discusión del Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California, que se hizo en que empezó ahora en 2024, pero que se pone hasta el 2034. Y bueno, pues ha habido múltiples consultas. Creo que de alguna manera podemos trabajar con estos 4 elementos como para darnos cuenta de qué tanto eso es un espacio de participación real o cómo podemos hacer una participación real. Uno, me parece que hay una posibilidad de evaluación técnica, por llamarlo de alguna forma, o de incidencia más técnica, viendo estas priorizaciones, cómo se dan, cómo no se dan y por qué se están dando. Segundo punto, me parece que hay una oportunidad de participación, no necesariamente en que vaya a incidir en el plan ahora, pero en aprender a leer esos planes y qué es lo que esos planes están suponiendo a mediano plazo. Yo sé que llegamos a los planes y tenemos 800 páginas, 500 páginas, 700 páginas. Ni los que trabajamos en eso los queremos leer luego de repente, ¿no? Para serles franca. Pero es ir aprendiendo cuáles son los elementos centrales de un plan que yo puedo recuperar para darme cuenta de qué implicaciones va a tener eso en mi vida cotidiana. Entonces, si por ejemplo, en con ir a la parte final donde están los escenarios y donde está el modelo que se está proponiendo, inmediatamente vamos a ver qué nos están diciendo que hay que hacer, o qué están queriendo hacer, o qué están proponiendo hacer. Entonces es más fácil ir ahí y, ya que tenemos esa visión, centrarnos en lo que más nos interesa por un lado, y por otro, bueno, pues regresarnos a lo mejor a la información que están dando en el propio plan para ver si eso hace sentido con lo que nosotros podemos saber de nuestra experiencia o desde nuestro ámbito. Yo creo que tenemos que empezar a utilizar los marcos legales y los marcos de planeación de alguna manera como un instrumento, no me estoy refiriendo aquí a la evaluación formal que nos pueden pedir que hagamos, sino incluso como personas, miembros de una comunidad, como para tratar de darnos cuenta de cuál es el camino por el que estamos yendo de alguna forma, porque ahí sí está. Nosotros podemos pensar que el acuerdo social es otro, por ejemplo, o que el consenso es otro, pero lo que está ahí de alguna manera está reflejando cómo, en términos normativos, quienes están rigiendo la política están interpretando pues ciertas prioridades. Y no necesariamente esa interpretación está alineada con parte de lo que nosotros podemos estar viendo. Entonces, independientemente de que haya que estar capacitados, saber, no saber, sí creo que acercándonos a verlo podemos percibir mucho de lo que nos están proponiendo y participar de una manera mucho más informada. ¿Qué va a hacer eso? Yo creo que eso va generando el siguiente cuadro, un conocimiento acumulado en términos de cómo podemos empezar a tener un diálogo más efectivo. Como grupos organizados, como colegios de profesionales, como lo que ustedes quieran, pero incluso en ámbitos que no necesariamente son en el que somos directamente expertos, pero que nos están afectando de manera directa. Porque aunque yo no sea, por ejemplo, arquitecto, resulta que hay parte de lo que están trabajando desde las instancias de los colegios de arquitectos que me interesa ir a consultar para poder plantear algo respecto a uno de los puntos que puede estar propuesto en algo de estos planes y que va a afectar a servicios públicos, va a afectar a rediseño de ciudades, va a afectar a usos de suelo y todo lo demás.
¿Cómo creo que abona eso a todo lo que estamos comentando? Básicamente creo que flexibiliza y además amplía las posibles interacciones sociales en el siguiente sentido. No necesariamente nos damos cuenta de que tenemos intereses y objetivos comunes en muchos de los casos. Y cuando vamos a ver qué nos están proponiendo de modificaciones en un espacio concreto, bueno, pues de repente se construye un objetivo común o podemos entender una postura de alguien más respecto a ese espacio, respecto a esa iniciativa, respecto a una necesidad. Y esas interacciones sociales creo que tienen dos ventajas fundamentales. Una, conocer mejor nuestro entorno en general, lo cual también nos permite posicionarnos en nuestra crítica, nuestras aportaciones, nuestra forma de incidir de una manera diferente. Y por otro lado, bueno, pues, se generan una serie de redes de comunicación de alguna forma, que también pueden estar permitiendo, bueno, pues, otras cuestiones como generación de grupos de propuesta en un momento dado. Porque bueno, pues tenemos que estar todos muy segmentados en nuestro camino habitual y no necesariamente establecemos estas formas de comunicación que no son informales, pero tampoco están formalizadas del todo. Entonces, esa lógica de objetivos comunes es muy detectable a través de esta revisión de estos instrumentos de planeación y, bueno, pues yo sí diría que una de las tareas pendientes es apropiarnos de eso, porque últimamente está rigiendo nuestro entorno directo. Con eso me gustaría cerrar esta primera parte de exposición y reiterar esta cuestión de cuando yo me refiero a planeación social me refiero un poco a que en principio, si ustedes ven en casi todos los planes nos dicen, hicimos las consultas, es un documento con las necesidades de quienes están ahí. Bueno, entender cómo nos están leyendo y qué es lo que podemos esperar de las intervenciones de los actores públicos que tenemos alrededor, sobre todo en esta lógica de qué servicios son los que se están priorizando y cómo los están viendo en términos de esa construcción de un espacio común en el que desarrollamos prácticamente todas nuestras actividades. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Perfecto. Vamos a... ¿Cuánto tiene aquí en México? ¿Perdón? ¿Cuánto tiene aquí en México? 32 años. Ya soy de aquí, yo les digo ¿Listo? que ya... ¿Listo? Sí. Usted queda. Bueno, prácticamente. Estuve en Mexicali, estuve un par de años y luego en Tijuana y estuve como un año en la Ciudad de México. O sea que antes estaba más blanca antes de llegar a Mexicali. Bueno, perfecto. Vamos a dar paso a la participación del arquitecto Seferino Sánchez Martínez. Adelante, arquitecto. Bueno, pues después de la excelente presentación que ha hecho la doctora Martínez Pellegrini, déjenme tratar de poner sobre la mesa algunas ideas que a lo mejor hasta complementan algunas de las cosas que he dicho, pero que tienen que ver más con el enfoque de mi experiencia personal, que ha tenido que ver fundamentalmente con estar al frente de la gestión de los servicios públicos, ¿no? Es decir, poniéndole el pecho a las balas durante 9 años consecutivos, ¿no? Y entonces me gustaría por ahí hacer un primer enfoque, ¿no? Miren, déjenme partir de un primer dato que me parece relevante, ¿no? El presupuesto de egresos para este año 2026 del Ayuntamiento de Tijuana anda en el orden de los 12.700 millones de pesos. Eso significa que muy probablemente el presupuesto del año pasado haya sido un poco menor, pero el presupuesto del año que viene vaya a ser mayor. Y entonces pudiéramos hablar en un promedio de 13.000 millones de pesos al año, pues esta administración municipal, al cabo de esos 3 años, podrá disponer de 13.000 millones de pesos, de 39.000 millones de pesos, 13.000 por año en promedio. Si esto lo convirtiéramos en dólares a un tipo de cambio de 18 por 1, no sé cuánto hasta el día de hoy, estaríamos hablando de que en los 3 años el gobierno municipal va a poder disponer de más de 2.000 millones de dólares. 2.100 es más o menos la cuenta. Bueno. ¿Es el dinero que la ciudad necesita? Definitivamente no, para satisfacer sus necesidades. La ciudad necesita mucho más dinero.
2.100 millones de dólares son cacahuates. Yo creo que tampoco. Yo creo que si es un dinero que se utiliza con eficacia y con honradez, puede permitir que se resuelvan varios de los problemas que tiene la ciudad. Porque lo más lamentable de todo, a pesar del diagnóstico que tenemos todos de la ciudad, es que al menos soy optimista por haber estado ahí y haberlo vivido. Los problemas tienen solución. Los problemas tienen solución. Bueno, si yo ya estoy consciente de que el dinero no me alcanza para todo lo que la ciudad demanda, pues lo primero que necesito hacer entonces es echarle sentido común. Hacer lo que hace cualquier familia que quiere hacer muchas cosas, pero que no tiene dinero suficiente. Establecer prioridades. O pagamos la colegiatura y compramos los útiles escolares, o nos vamos todos a comer y al cine. Bueno, habrá que tomar la decisión. Como es una cosa de elemental sentido común, eso es lo primero que tendría que hacer el gobierno. Establecer prioridades. Si hiciéramos una consulta, una encuesta, para preguntarle a la gente cuáles son las prioridades de la ciudad, seguramente todo el mundo, aunque no tenga la misma opinión, tendrá una opinión válida. Pero yo tengo la impresión de que podría haber consenso en varios de los temas que ya ha planteado la doctora, ¿no? La seguridad pública, es un problema serio que tenemos aquí. La movilidad urbana es el segundo problema importante, si no es que el primero, ¿no? La recolección de la basura y la limpieza de la ciudad, porque no solo es un asunto de aspectos, sino es hasta de salud pública, ¿no? El mantenimiento de las calles, que de alguna manera inciden también con la movilidad, el alumbrado público y seguramente los parques y jardines, en lo que tienen que ver no solo con el mantenimiento de lo que ya tenemos, sino con la creación de nuevas áreas verdes que nos sirvan como un pulmón para poder respirar un aire menos contaminado. Muy bien. Si alguien puede decir, vale, oye, es que la cultura es muy importante, pues, por supuesto, nadie lo discute. El deporte, ¿sí? Y no se trata de que los dejes sin dinero. De lo que se trata es de que si tú ya tienes las 6 prioridades en las que todos coincidimos, eso lo reflejes en el presupuesto de egresos, para que esos temas los vayas resolviendo de tal suerte que después disponga del dinero necesario para que la cultura pueda tener un mayor presupuesto, porque el deporte, ¿no? Porque el desarrollo social, en fin, pueda tener un mayor presupuesto. Porque no te alcanza para todo y por alguna parte tienes que empezar. Muy bien, ya tienes tus prioridades, ya tienes tu proyección de ingresos y de egresos para los 3 años de la administración. Lo que yo siempre le he dicho a los políticos y a los presidentes municipales, pues, a ver, no me digas que no tienes dinero, piensa en 3 años, no pienses en 1. Y la solución de los problemas repártelas en 3 años. Y las inversiones repártelas en 3 años y vas a ver cómo se te alcanza el dinero. Muy bien. Esto que acabo de decir tiene mucho que ver entonces con una segunda idea. Y tiene que ver con la planeación de la gestión de los servicios públicos. Cuando no hay planeación, cuando no ponemos en blanco y negro un plan que diga qué vamos a hacer el primer año, el segundo año, el tercer año, con qué presupuesto, con qué equipos, con qué. Entonces, lo que sucede es que estamos en la improvisación y en la ocurrencia. Y entonces vemos lo que vemos todos los días en la ciudad. Se pica aquí, se pica acá, se pica allá, y no se resuelve absolutamente nada. Y a mí me parece una vergüenza que en pleno 2025 temas tan básicos como las calles, el mantenimiento del alumbrado público, la recolección de la basura, la limpieza de la ciudad, sigan siendo temas de campaña, cuando son problemas que deberían estar resueltos desde hace mucho tiempo. Y entonces, en lo que deberíamos estar discutiendo en una campaña electoral es las cuestiones estratégicas de la ciudad, la vocación de la ciudad, para dónde la queremos llevar. Les voy a poner un ejemplo de lo que es la falta de planeación. La movilidad urbana.
vamos a, porque de seguridad yo no sé, pero la movilidad más o menos. Todos sabemos que la solución de fondo para el problema de movilidad es tener un transporte público eficiente, eficaz, moderno, que desincentive el uso del automóvil. Por las razones que sean, desde el gobierno de Bonilla se llevó al gobierno del Estado, ¿no? A pesar de que la Constitución dice que es un servicio municipal, y estamos a prácticamente año y medio de que se termine este gobierno y no hemos visto gran avance. ¿Por qué no vemos avance? Desde mi personal punto de vista es porque los señores que gestionan el transporte nunca se han tomado la molestia de elaborar un plan integral de modernización del transporte con una visión al 2030 y al 2035. ¿No? Es decir, un plan que contenga las acciones que se tienen que hacer. Oye, yo necesito un tren elevado que vaya de aquí a allá, necesito un segundo piso que vaya de aquí para acá, necesito un sistema de tren subterráneo tipo metro que vaya de aquí para acá, las rutas alimentadoras deben de venir de esta manera, en fin, con una visión integral de toda la ciudad, es decir, un plan integral de toda la ciudad. Con un segundo elemento, oye, ¿y cuál es el calendario de ejecución del plan? Porque modernizar el sistema de transporte público podría trascender a una administración estatal completa, y entonces habrá que heredarle a la administración siguiente la continuación de la ejecución del plan. Pero ya le dejas la carta de navegación, el calendario de ejecución, ¿no? Un tercer elemento, oye, ¿y eso cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta tener un tren aquí, un metro acá, un segundo piso aquí? ¿Cuánto cuesta eso? Y finalmente, ¿y cómo lo vamos a financiar? ¿No? Necesito endeudarme, las tarifas del transporte dan, no dan, no sé si ustedes lo saben, pero no hay ningún sistema metro ni de tren elevado en todo el mundo que sea autosuficiente. En todas las ciudades del mundo donde ustedes van y ven un sistema de transporte de primer mundo, son sistemas subsidiados, porque no se ven como negocio, se ven como un servicio público, que trae un impacto en la movilidad, que trae un impacto en que no se utilicen los vehículos. O sea, ustedes van a París y van a ver la cantidad de bicicletas que hay y el sistema tan eficiente que tiene el metro, en fin. Bueno, no existe ese plan. ¿Por qué razón? No tengo la menor idea. Pero si me hubieran puesto ahí, yo por ahí habría empezado. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué me estás poniendo aquí? ¿Para hacer qué? No. Bueno, no existe. Y como no existe el plan, entonces lo que vemos son acciones aisladas que no tienen una conexión una con otra, ¿no? Ya sacamos a todos los taxis del bulevar. Oye, está muy bien. Ahora hay unos camionzotes negros que eso. ¿Y eso qué conexión tiene con lo demás de la ciudad? No, pues quién sabe, pero ya sacamos a los taxis de ahí, que fue un problemón hasta político, ¿no? Acabamos de inaugurar una línea rosa para las mujeres. Perfecto, está súper bien, las mujeres necesitan seguridad, qué bueno que sea exclusiva para ellas. Oye, ¿y en qué parte del plan integral está eso? No, lo pidió la gobernadora. Y entonces lo tuvimos que hacer porque fue una cosa que nos pidió la gobernadora. Oye, ¿y eso tiene relación con...? No. Y así se hizo el CIT. Un elefante blanco que nunca ha funcionado porque nunca obedeció a un plan integral, porque eligieron la peor ruta que pudieron haber encontrado, donde no hay gente, ¿no? Es decir, porque no hay planeación. Y de estas acciones aisladas sin conexión, que yo no digo que estén mal, no sé qué impacto haya tenido sacar los taxis, bueno, pero pues, ya está, ¿no? Habrá que ver si eso impactó o no. Bueno, de esas acciones que no tienen conexión, se pasa a la ocurrencia. Yo no sé si ustedes recuerdan hace 3 años, que un domingo por la mañana nos despertaron con un gran anuncio con bombo y platillo de la gobernadora, de que se iba a construir un tren que iba a ir de la línea internacional hasta Rosarito y que iba a pasar por la Revolución, iba a subir por los Fundadores, iba a terminar allá en un parque temático tipo Disneylandia y se iba a...
¿what? Oye, cuando yo vi la presentación de eso, alcancé a levantar y estaba transmitiendo en vivo. Para empezar, el señor que hizo la presentación tenía más la facha de un predicador que de un empresario o de un experto en transporte. Es decir, y los que más o menos entendemos de esto, sabíamos que eso era una ocurrencia. Y pasó lo que sabíamos que iba a pasar. A los 3 meses, la señora gobernadora tuvo que anunciar que el proyecto se cancelaba porque el señor concesionario no habría cumplido con cómo iba a cumplir con los términos de la concesión si eso era una ocurrencia. Las rutas alimentadoras, ¿dónde estaban? ¿Quién? Oye, los derechos de vía para poder construirlas. No, eso le va a tocar al municipio. Oye, ¿ya hablaste con el municipio? No, pero ya estamos en conversaciones. Oye, ¿y el proyecto ya está aprobado por el gobierno? No, pero se va a hacer. Tal cual. Y si nos vamos a la parte municipal, bueno, una de las áreas que le corresponden al gobierno municipal en materia de movilidad es la gestión, por ejemplo, del sistema de semáforos, ¿no? Como si se tratara de mandar un cohete de la luna, ¿no? Es decir, no podemos con el paquete, ya están los semáforos del último grito de la moda, altísima tecnología, que además, no se sabe, se fabrican aquí en Tijuana para exportarlos a Estados Unidos. Sí. Y el asunto es tan complicado como que la ciudad tiene 2 nodos de concentración de semáforos. Zona centro, primer cuadro de la ciudad, y zona sur. Ahí hay un montón de semáforos en eso, ¿no? El resto del sistema de semáforos de la ciudad está ubicado en ejes viales. Boulevard Aguascalientes, Salinas y Azordaz hasta llegar a la presa, Boulevard Fundadores, Boulevard Cuauhtémoc Sur, Cuauhtémoc Norte, Boulevard Lázaro Cárdenas, Boulevard. Bueno, imagínense ustedes un plan de 3 años en donde yo en el primer año resuelvo zona centro, primer cuadro de la ciudad, zona río, con el impacto que puedan tener en las vialidades. Y a partir de ahí distribuyo en el tiempo que me falta los ejes viales y los voy atendiendo de uno por uno de manera integral, de punta a punta, teniendo el sistema de semáforos de toda esa vialidad, alta tecnología, con una programación para los cambios que tiene el aforo vehicular a lo largo del día, que no es homogéneo. A las 8 el tráfico es uno, a las 10 es otro, para eso se programan los semáforos. Que la superficie de rodamiento de las vialidades esté en perfectas condiciones, porque ese es un factor de movilidad. Que los paraderos de transporte público estén donde deben de estar, perfectamente ubicados, bonitos, señalizados y demás, ¿no? Y que el señalamiento vertical y horizontal esté donde tiene que estar y en perfectas condiciones. Ya resolví Fundadores, ya resolví Boulevard Aguascalientes, ahora me paso a... Es tan simple o tan complicado como eso, no estamos hablando de otras cosas, ¿no? Y entonces, así como esto que estoy platicando, pues se requiere un plan para el resto de los servicios públicos. Yo tengo un problema de alumbrado público en la ciudad. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde le sigo? ¿Y dónde termino? Para poder cumplir un compromiso de que la ciudad esté 100% iluminada. Yo lo hago por deformación personal, pero los invito a que ahora que salgan, empiecen a ver el alumbrado y vean la cantidad de lámparas apagadas que hay. La planeación, el mantenimiento. Sí, a pesar de que el alcalde el primer año nos anunció con bombo y platillo que quién sabe qué. Bueno, pues el mantenimiento de las calles también tiene una lógica, ¿no? Yo tengo 3 años, ¿por dónde empiezo? Bueno, si yo considero que las vialidades primarias de la ciudad prácticamente todas tienen concreto hidráulico, ¿no? Requieren mantenimiento, aunque requiere mantenimiento menor. Yo empiezo el primer año por resolver de punta a punta todos los accesos a las colonias, para dejarlos impecables, lo que requiera bacheo, lo que requiera reconstrucción, lo que requiera un recarpetado, para ya no tenerme que volver a meter ahí, ¿no? Primer año.
el 100%, o segundo, o el primero. Así, hasta que al final todos los recursos los termino metiendo en las colonias, porque ya resolví lo otro. Es decir, planeación, sentido común, optimización del dinero. Es decir, aquí no, aquí uno ve un acceso de penetración, hay unos baches tapados, otros destapados, en fin, es un soberano de la realidad, porque evidentemente no hay planeación. Ahora, aquí hay otro elemento que tiene que ver con la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Y tiene que ver con que Tijuana, que es una ciudad enorme, Tijuana tiene una superficie de 1.239 kilómetros cuadrados. O sea, son, nomás la zona urbana, 637 kilómetros, con 2 millones de habitantes. Y la manera más eficiente de poder prestar los servicios públicos es hacer un proceso de desconcentración y de descentralización hacia las delegaciones municipales. Porque la premisa es muy simple. Cuando haces eso, acercas los servicios a la población. ¿Esto qué implica? Que necesitas desconcentrar el presupuesto para que cada delegación, para que pueda atender adecuadamente su jurisdicción, tenga los recursos económicos, humanos, materiales para poderlo hacer. Porque además, nadie mejor conoce las necesidades de la delegación que el delegado que está ahí las 24 horas del día. De tal suerte que desde la administración central se establezca la planeación, se establezca la rectoría y se establezca la coordinación con los departamentos de obras públicas y de servicios públicos de las delegaciones para una eficiente prestación de los servicios en términos de las directrices, en términos de lo que se planeó, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Yo llegué al gobierno de Tijuana en 1989. La cobertura en el servicio de recolección de la basura era del 45%. Había zonas de la ciudad en que se recogía la basura 3 veces a la semana y otras en donde nunca se recogía, ¿no? Bueno. Pero un camión que iba a recoger la basura a la presa salía todas las mañanas de la zona río. Se podrá imaginar lo absurdo que es. La logística no. Entonces, lo primero que hicimos fue emprender un proceso de desconcentración en las delegaciones, ¿no? Mandar a los camiones de basura, mandar las tripulaciones, es decir, mandar las grúas de alumbrado público, y al final había un jefe de limpia a nivel de la administración central que se coordinaba con el jefe de limpia de la delegación, o jefe de alumbrado, que es lo propio, y lo único que hacíamos nosotros era hacer las compras de todo, mandarle a la delegación lámparas, focos, fotoceldas, en fin, todo lo que necesitaba para, ¿no? En base a un plan previamente establecido. Entonces, ese proceso de descentralización que se vive ahora, pues da como resultado pues una ineficiencia total en la prestación de los servicios. No puede funcionar así. No puede funcionar así. Las delegaciones necesitan contar con todos los recursos para que puedan tener capacidad de respuesta. Repito, para acercar los servicios a la población y tener mayores niveles de eficiencia. Bueno, cuando nosotros desconcentramos la recolección de la basura de las delegaciones, porque por poner, bueno, después de 9 años que yo salgo del gobierno, yo dejo la cobertura en el 96%. ¿Por qué nunca pudimos lograr el 100%? Por una razón muy simple. Porque la ciudad crecía 4% anual. Y ese 4% lo atendíamos en el siguiente año. Entonces siempre traíamos un rezago de un 4%. Entonces cuando yo oigo al señor presidente municipal decir que tenemos una cobertura del 100%, y dices, bueno, pero en fin. Entonces ese es un elemento fundamental. ¿Así está ahorita? No, está otra vez todo centralizado, todo. ¿Otra vez? Todo.
control político. Sí, sí. Bueno. Aquí hay otro elemento que me parece fundamental, porque yo escucho a los ciudadanos, escucho a los organismos empresariales, a las organizaciones a todo el mundo, pedirle al gobierno resultados. Les tengo noticias. El gobierno no está diseñado para que funcione. El modelo de gestión del gobierno en los tres órdenes es totalmente obsoleto. Si ustedes comparan cómo estaba organizado el Ayuntamiento de Tijuana en los 90 y lo comparan con el modelo de organización que tenemos ahorita, se van a dar cuenta que es básicamente el mismo. Pero resulta que estamos hablando de 30 años después, en donde las necesidades de la ciudad, los retos, los desafíos, la cantidad de población, el crecimiento de la ciudad, no tiene absolutamente nada que ver con la ciudad que teníamos en los 90. Pero seguimos gobernando igual. El problema es que estamos en medio de una revolución tecnológica, ¿no? Con un montón de desafíos, con un montón de incertidumbre, la guerra aquí, la guerra acá, lo que hoy es tecnológicamente el último grito de la moda, mañana es obsoleto, y estamos todos hechos bolas, que ya no sabemos cómo educar a los hijos, y ya no sabemos cómo gastar el dinero, si es que tenemos, es decir, estamos en la incertidumbre. Pero la sociedad ha seguido evolucionando, la ciudad sigue evolucionando. Lo único que está estancado, por lo menos en este país, creo que hay países europeos que van mucho más adelante que nosotros, lo único que está estancado es la política y la manera de gobernar. Aquí la política se sigue haciendo como en 1989 cuando Rufo, en los 90, ¿no? Es decir, seguimos con los mismos patrones, los mismos usos y costumbres, es decir, no hay una evolución en los políticos, ¿no? Son totalmente arcaicos, y eso se refleja en el gobierno. Y por lo tanto el gobierno, con un modelo de gestión del siglo pasado, pues es totalmente inoperante. Ya no responde a las necesidades que tiene Tijuana, que tiene una ciudad tan compleja como Tijuana. Por lo tanto se requiere de una modernización de la administración pública, de un modelo. Y les pongo un ejemplo. Yo no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo en que hay áreas, sobre todo las que son estratégicas para la ciudad, como la Comisión Estatal de Servicios Públicos, como el área de movilidad, como el área de obras y servicios públicos, como el área de planeación del desarrollo, donde deberíamos de tener profesionales de carrera. Gente que llegue ahí a partir de un examen de oposición, por oposición, que llegue ahí por sus méritos, por sus capacidades, que no pueda ser removido de ahí a menos que haya causa justificada, ¿sí? Y que no esté sujeto a los vaivenes. Lo que los partidos tienen que entender, no estoy muy optimista al respecto, pero lo que los ciudadanos tenemos que exigir es que los partidos dejen de ver los puestos de gobierno como el botín de guerra del que ganó la elección. No funciona. La caca grande, la caca chica. No funciona. La ciudad no aguanta eso. La sociedad no aguanta eso. Ya no da para más ese modelito. Con Jaime Bonilla como gobernador, que gobernó solo 2 años, pasaron 5 directores de la CES. En solo 2 años. ¿Ustedes creen que puede haber eficiencia, visión, planeación? Miren, aquí en el gobierno municipal hay una señora que cuando empezó el gobierno, ella empezó como coordinadora de las delegaciones. Poco tiempo después, el presidente municipal la mandó como delegada a una delegación. Hace 3 meses se la trajo como directora de servicios públicos y hace 3 días la nombró directora de reglamentos. Digo, yo no tengo dudas de que a lo mejor la señora es como la penicilina, ¿no? Es buena para todo.
pero ¿sí me explico? Pero no me parece lo más sensato que en año y medio de gobierno la señora ya haya pasado por 4 posiciones. Está como la gobernadora interina de Sinaloa. Así está todo. Por lo tanto, lo que yo creo es que aquí debería de haber todo un movimiento para decir, oigan, ya basta, ¿no? O sea, vamos a implementar aquí el servicio profesional de carrera para ser atendidos por verdaderos profesionales. Todo el mundo habla de que Tijuana creció como una ciudad caótica por la falta de planeación del desarrollo urbano, ¿no? Bueno, no somos capaces de planear a largo plazo, a mediano plazo, pues mucho menos a largo plazo. Pero si tú quieres planear a largo plazo, necesitas planeadores de largo plazo. Pero la realidad es que tú tienes un instituto municipal de planeación en donde el presidente municipal llega cada 3 años, corre a todos los planeadores que están ahí. Yo no sé si el que llega le entiende o no le entiende, pero se pierde la continuidad, se pierde la memoria histórica, se pierden muchas cosas, se pierde todo. Y entonces en materia de planeación del desarrollo urbano, que es fundamental para el desarrollo económico, para el desarrollo social, que es fundamental para todo. Principalmente el dinero se pierde. Exacto. No funciona. Por lo tanto, es importante hacer una revisión a fondo de la manera en la que está funcionando el gobierno y promover las reformas administrativas para rediseñar el modelo de gestión del gobierno. Nosotros somos un municipio conurbado prácticamente con Tecate y Rosarito. Sería sensato que existiera un instituto metropolitano de planeación que se hiciera cargo de la planeación de los 3 municipios, considerando la estrecha relación económica, social, cultural que tenemos con ellos. Yo creo que habría que valorarlo, ¿no? ¿De qué me sirve tener una cosa chiquitita en Tecate y otra así en Rosarito, cuando puedo tener un instituto municipal potente que sea el que se encargue de la planeación de la región metropolitana, de la zona metropolitana? Y así como esto, hay muchas otras cosas que habría que revisar. Bueno, yo, para concluir y dar paso a esto, ya no entretenernos más, me gustaría terminar con una reflexión. Hace algún tiempo le escuché decir a un periodista español, Iñaki Gabilondo, lo ubicas, es uno de mis gurús, extraordinario analista político. Le escuché decir algo que me llamó mucho la atención. Dijo este señor Gabilondo, que es un referente del periodismo allá, que lo que hoy está pasando, es decir, no está estático, está caminando. Lo que hoy está pasando, está pasando. Por lo tanto, lo importante es lo que viene detrás de eso que hoy está pasando. Y lo que viene detrás es el futuro. Y el futuro no está escrito. Lo tenemos que escribir entre todos. De alguna forma o de otra, pero lo tenemos que escribir. Entendiendo que el futuro de Tijuana va a depender de lo que hagamos, de lo que dejemos de hacer o de lo que permitamos que otros hagan por nosotros. Y con eso. Muchas gracias. Pues hablemos de diálogo, ¿no? Adelante. Yo resumiría la excelente participación del arquitecto y de la doctora en una palabra, en un concepto dividido en 5 subconceptos, con 4 subconceptos. Movilidad. Movilidad incluyente, no hay rampas. Hablamos mucho de inclusión últimamente, pero una persona en silla de ruedas no puede moverse por Tijuana, al parecer. Si el 70% de la ciudad no hay una sola rampa, no hay movilidad peatonal, no puedes andar a pie, no hay banquetas, no hay señalética, entonces me pierdo. Y pues las calles no están pavimentadas, muchas de ellas. Entonces, y aparte los baches, el rodado asfáltico está muy deteriorado. Básicamente, ese es uno de los graves problemas, a lo que entendí.
todo lo que engloba la temática de movilidad, transporte público, todo lo que engloba movilidad, es tal vez la gran asignatura pendiente de la ciudad a futuro. Lo tenemos que arreglarlo. Y a la limpieza de la ciudad, obviamente, y el gran ausente, y futuro muy gran ausente, el agua potable. El agua potable de la ciudad. La ciudad crece y el agua no se multiplica, al contrario. Y por último mencionaron los lugares públicos, los parques públicos, lo que algunos teóricos le llaman los terceros lugares, ¿no? O sea, el lugar donde yo trabajo y no es mi casa y puedo convivir, y eso ayuda obviamente a otros temas que son parte de la agenda pública pero no parte de este diálogo en sí. ¿Ustedes dos consideran que esto que acabo de mencionar podría ser un arranque para un diseño de políticas públicas? Urgente. Arreglamos esto urgente y luego vemos lo demás. Sí, lo que pasa es que... ¿Y cómo? Sí, a ver. La gestión del gobierno es más de sentido común que de lo que uno se imagina. Es decir, no, No, pues está. está complicado, ¿no? Sí, está complicado, pero es sentido común. No me alcanza el dinero, establezco prioridades. ¿No? Pero, por lo tanto, lo que yo creo aquí es que todo este tipo de cosas que estamos planteando aquí, que estamos tratando, que puede ser muy útiles, porque entiendo que nos van a poner en blanco y negro y demás, ¿no? Sí. Pero tiene que servir para empujarlas, para impulsarlas. Yo una vez le planteé a los panistas lo del servicio profesional de carrera y casi me cuelgan del poste más alto. ¿Cómo? Pues sí. Esto tiene que servir para la gente que trabajó en la campaña, ¿no? No funciona así. A lo que estamos llegando ahora es una cuestión que me da risa porque como el gobierno es incapaz de resolver por sí mismo las cosas, entonces en una mezcla de ineptitud y corrupción, entonces quiere contratar a una empresa que venga a hacer todo, ¿no? Acaba de otorgarse un contrato por 500 millones de pesos a una empresa para limpiar la ciudad. Y dices, oye, si no puedes con algo tan elemental, no puedes con lo demás. Está clarísimo, ¿no? Es decir, si no puedes contratar barrenderos, que de ellos se trata, ¿no? Para que tengan el primer cuadro limpio, no puedes con lo demás. A una empresa, porque luego ya sale quién era la empresa y con quién tenía relación y todo eso. Es decir, eso de querer privatizar los servicios públicos, que es una tendencia que, por ejemplo, ya en España viene de regreso, ¿no? No funciona. Falso que las empresas sean más eficientes que el gobierno, nada más porque son empresas. Falso de todo falso. Porque además, contratar a una empresa para que haga la prestación de los servicios públicos te cuesta un 50% más caro. Le tienes que pagar el 35% de impuestos sobre la renta y le tienes que pagar su utilidad, además de que le pagas IVA, que son costos que tú no tienes si lo haces directamente. ¿Me explico? Entonces, pero así está todo, es decir, se va a hacer un segundo piso del nodo Morelos-Altay, ¿no? Una vialidad que es un servicio público, derecho humano, ¿no? Que ya lo volviste a negocio, ¿no? Y te empieza a cobrar, ¿no? Exacto, que ya lo volviste a negocio porque va a ser... Me pregunto yo, ¿por qué no le dan prioridad que en lugar de playas? Hay más tráfico pesado. Porque estamos en la ocurrencia. Porque estamos en la ocurrencia. Lo vas a hacer y vas a cobrar. Mira, te voy a platicar la historia de ese viaducto. En el gobierno de Kiko Vega, una empresa española. Pero no tiene piedra, dice la doctora. Una empresa española. Ya tengo una concha muy dura. Sí. Que tenía varios proyectos de ese tipo de vialidades de peaje. Vino a solicitar una concesión para hacer la obra esta del aeropuerto de Playa del Carmen.
Bueno, fue tanta la opacidad, la corrupción que hubo ahí, que al final de cuentas no pasó por el Congreso. ¿Qué hubo ahí en el gobierno de Kiko Vega o qué hubo ahí? Y entonces hubo un último trámite que no pasó por el Congreso, ¿no? El señor español empezó a cabildear con los diputados, yo era asesor de uno de los diputados, nos reunimos con él, estoy con el diputado y le dijo, está bien, déjame revisarlo para jalar contigo y votar eso. ¿Me puedes dar una copia del contrato? No, no te lo puedo dar. Oye, pues esto es información pública. No, no te lo puedo dar. Gracias, buenas tardes, buenos días. No, nada más que platicar, nos levantamos y nos salimos. Y de repente el proyecto se cae. Y un buen día, quién sabe cómo, llega López Obrador y dijo, no, yo lo hago y yo lo pago, ¿no? Lo paga el gobierno federal. Y ahí está eso. La doctora no se atrevió a decir que no funciona. No funciona el famoso. Es decir, está muy lejos de que funcione para que sea útil realmente. Claro. El problema nomás lo movió del lugar. ¿No? Sigue siendo más conveniente venirte por la calle segunda vez más rápido cuando vienes de playas. Ocurrencias. Era una obra que no estaba en el plan. Yo creo que hay 2 o 3 elementos más y creo que movilidad es central, pero creo que voy a diferir aquí un poquito. Adelante, de eso se trata. Yo no creo que no tengamos planes, lo que pasa es que no les hacemos ni caso a los planes. Yo creo que hay pocos lugares donde tengamos tantas normas y tantos planes, pero como estaba comentando el arquitecto, lo que pasa es que llega una ocurrencia, entonces ese plan ya no sirve, va para atrás y se está actualizando cada 6 meses planes que se supone que tienen que durar entre 3 y 6 años por lo menos para que tengan sentido. Entonces yo iría mucho más a una profesionalización. Yo creo que tenemos un problema severo de confusión de la política con las políticas públicas. Son cosas diferentes. Y son diferentes. O sea, la política es la distribución del poder y las políticas públicas es la gestión de los asuntos públicos. Entonces, si no conseguimos separar eso, nos pasa esto, que resulta que es que el plan es el sello de no sé quién, pero no es un plan técnico hecho por profesionales en esta lógica de, ¿qué vamos a construir? Efectivamente, porque tengo recursos limitados, pero no solo en dinero, tengo recursos limitados en todo, porque no puedo estar haciendo una estructura gubernamental inmensa para estar controlando todo lo que tengo que hacer. Entonces, como todo es limitado, efectivamente, tengo que priorizar y tengo que profesionalizar para ser más eficiente. Si yo tengo una penicilina que resulta que un día está en reglamentos, un día está en desarrollo urbano y el tercer día está en salud, pues... Lo que pasa es que les falta un gobierno corporativo, no hay controles internos. Y yo no sé si corporativo o un poquito más, porque luego esa es otra, vamos control sobre control. O sea, yo ya no sé cuántas instancias de control hay actualmente en la administración pública y en lugar de profesionalizar y que el que no esté haciendo, no tenga el perfil, salga porque le cae algo, no, lo dejamos pero controlamos. Entonces, control del control del control y la gente se pasa respondiendo a las instancias de control en lugar de trabajar en lo que tiene que trabajar. Entonces, creo que mucho del reto es cómo nosotros conseguimos que la carrera política sea pues hasta las elecciones y que después sea un proceso de gestión con otras características, pero que no siga siendo una carrera política. Pero el control interno es importante porque no. por eso son las fugas de dinero. Yo no estoy diciendo que eso se quite, ojo, pero que si nosotros no tenemos gente profesional, porque sí es cierto que hay fugas de dinero, pero muchas de las fugas de dinero también es porque no saben qué están haciendo. Entonces, efectivamente, pavimentamos y 2 días después hay que levantar todo porque hay un problema de la CES o porque el alumbrado quién sabe qué. Yo cada vez que veo eso, como pasa dije... que ponen el que tiene 90% de amiguez y el otro 10% de... O simplemente que es alguien que no sabe, hoy está este problema, pero nunca pensó que tenía que ver a la vez si el alumbrado público de esa calle que está arreglando también está como tiene que estar o no. Porque como no planeó y no tiene una lógica de todo el sistema de la vialidad y todo lo que implica la vialidad, pues ahora se acuerda del asfalto, mañana de los cables que necesita el semáforo y al tercer día de las luminarias. En este caso que dijo del asfalto, hace unos meses pavimentaron la calle donde vive un político y el resto de las calles igual de destrozadas. Nomás el pedacito donde vive esa persona
Estamos jodidos. Y es eso, no es una planeación por áreas, es bueno, Porque el capricho o de- una de- solicitud de- o un problema que bueno, pues ya se está cayendo directamente a la calle del todo, entonces pues hace un escándalo y tienen que ir a arreglar eso. Entonces sí, yo pienso que habría que trabajar mucho sobre esa parte de profesionalización y exigir que quien esté, quizá la cúpula más alta no necesariamente, pero por lo menos a partir de cierto nivel de operación, que sí sea gente profesional y que se mantenga, porque esa es otra, las curvas de aprendizaje, aunque sean profesionales del mismo perfil, la gestión pública requiere un conocimiento del sistema de alguna manera, porque tiene procedimientos particulares. Si cada vez estoy cambiando a las personas, la curva de aprendizaje se consume la posible eficiencia que tengan por conocimiento técnico. Entonces, lleva todo el conocimiento. entonces eso también es otro de los, digamos, aparte de la fuga de recursos, la fuga de conocimiento es muy fuerte también. Una reforma legal en materia de administración pública específicamente para que más los medios operativos no puedan ser movidos. Sí, Solo vaya. que puedan hacer carrera ahí. Como sucede en cualquier ciudad civilizada del mundo. No te vayas muy lejos de cruzar a San Diego. Yo conviví mucho con la gente, porque con Héctor Osuna como presidente municipal se hizo un comité binacional Tijuana-San Diego y teníamos que trabajar con nuestros homólogos de la ciudad de San Diego. Entonces yo con el director de Obras Públicas, con el director de Limpia, allá, yo hacía lo que hacían allá 4 directores. Pero bueno, y era gente que tenía 20 años ahí y que se jubilaba ahí. Entonces tú veías o sea, se llegaba a un nivel de fineza o de finura, ¿no? Que en el relleno sanitario, en San Diego, extraían el gas metano y con eso movían los camiones de basura. O sea, ya estaban en ese nivel, pues. O sea, no gastaban en combustible. El gas metano que se extrae del relleno sanitario con los gases que se generan. Bueno, tienen 20 años ahí. Estamos a años luz, ¿no? Por algo se empieza. Sí, es que volvemos a lo mismo. Es decir, mira, nosotros, bueno, fue la experiencia que yo tuve, fuimos el mismo equipo en la dirección. No había secretarías, era Dirección de Obras y Servicios Públicos, una sola dirección, y se resolvía cada una de las dos con una subdirección. Fuimos el mismo equipo, ¿no? Es un ejemplo a nivel nacional. Y no porque yo haya estado ahí, sino por razón natural de esa continuidad, fue una gestión muy exitosa. Los del gobierno de Héctor Osuna, de Guadalupe Osuna, de Montejo, son los 3 gobiernos que tuvieron. Y de todos lados venían a ver qué estábamos. Pues era eso, llega un punto donde ya tus mecanismos de planeación anuales ya estaban muy pulidos, donde en la ciudad la conocíamos al revés y al derecho, donde llevábamos un historial de qué calles habíamos tapado el año anterior y cuándo le volvía a tocar y todo. Vas puliendo esos procesos de planeación. Pero éramos los mismos. Fuimos los mismos 9 años. Y yo creo que una cosa muy importante de lo que está comentando el arquitecto también es esta cuestión de que una vez que ya estás profesionalizado, los procesos fluyen solos. Exactamente. No tienes que estar inventando procesos para controlar a la gente, porque ya el proceso funciona. Y todo el mundo lo conoce, además. Entonces no es estos saltos de estar forjeando de uno a otro, o que una persona tenga que estar haciendo todas las partes porque ya está articulado el sistema. Sí, yo le voy a decir algo que no le debería decir, pero yo trabajaba 3 meses al año. Es decir, una vez que teníamos los presupuestos aprobados y que teníamos todos los planes, todos los programas de trabajo en blanco y negro, mi chamba era ver a todo el mundo cada 15 días para evaluar. Eso era mi trabajo. Ya todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, cuánto presupuesto tenía, con qué lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer, en fin. Ya sabía, ya. Entonces. Estaba todo delegado. Sí, y entonces yo, por ejemplo, si llegaba alguien a querer ver a un subdirector o a uno, yo no lo permitía, decía que pase conmigo, no quiero que me lo distraigas. O sea, para perder el tiempo que estoy yo, o sea, no puedo permitir que... pero ya una vez que... Son operativos el director. Exacto, todos los demás son operativos, no me le vengas a quitar el tiempo, dime en qué te puedo servir, yo era el director.
Y eso también Escondido. permite separar la operación Ajá. de lo que es una visión un poco más de largo plazo, Exacto. más estratégica, que permite coordinar. Si no Exacto. todo el mundo está en operación y todo el mundo está hasta aquí, no Exacto. ves, no te O sea, permite. mi chamba era remover obstáculos, facilitarle la vida a todo el mundo y ponerle claridad a lo que cada quien iba a hacer cada año. Eso era mi chamba, administrar. Si el bache era redondo, cuadrado, rectangular, no era asunto mío, ahí había expertos. Y si la lámpara era de 100 watts o de 150 watts, no era asunto mío, ahí estaban los expertos que se encargaban, ¿no? Y si la ruta de la basura pasaba por aquí y por allá, pues eso ya lo había estudiado alguien, ¿no? Sí. Podríamos durar toda la tarde platicando este tema. El tiempo es corto. Nos van a dar las 7 de los carros. Pues no sé si alguien quiere hacer una pregunta antes de cerrar. Sí. ¿Cómo que está? No, lo que pasa es que yo me esperé prudentemente después de la mesa de diálogo entre ustedes dos a preguntas y respuestas de lo que estamos aquí invitados. Ese es el orden, ¿no? Ese fue el orden del día, ¿no? Está bien. Gracias a la atención. Está bien que Gracias por el raite, gracias por el raite. Ahora, como yo chiquito, ¿no? No importa, ves parte de... ¿Se ve el taxi? Sí. Cuando entraste a la dirección de servicio público, ¿qué porcentaje del presupuesto le correspondía a la dirección? ¿Te acuerdas? Para compararlo con lo que pasa hoy, ¿no? No me acuerdo, pero teníamos el segundo mayor presupuesto después del de seguridad pública. Ah, ok. Siempre fue considerado. Eso era fundamental. El presupuesto más alto lo tenía la Dirección de Seguridad Pública y luego seguía el de nosotros. Sí. Y ahorita que analizaste el presupuesto, porque viste cuánto es el monto, ¿crees que siga la misma tónica? ¿Que sea el número 2? No tengo idea porque no me he metido a los detalles del presupuesto. Pero al final de cuentas, no sé cómo está distribuido. Lo que está clarísimo es que no funciona. ¿Usted arquitecto qué piensa del segundo piso del periférico? ¿De que va a ser negocio del Estado, del municipio? No, es un negocio de un particular. De un particular. Yo no sé si la empresa le dio algo de dinero por debajo de la mesa de la gente del gobierno del Estado. No lo dudaría ni tantito. ¿Por qué? A ver, estos procesos, parte del problema es que se hacen con una total opacidad. ¿Alguien sabía que se estaba gestando eso? No, de repente ya salieron alguien a anunciar a la gobernadora. ¿Qué creen? Les tengo noticias. Se va a construir uno, es una obra privada, no nos va a costar ni un 5, eso habrá que verlo, porque al final... Pero va a costar al ciudadano de pie. Bueno, lo vamos a pagar los ciudadanos que queramos transitar por ahí. Sí. Yo no sé, francamente, es decir, a ver, déjenme decirles cómo funciona eso. Ahí se va a hacer una inversión, hasta donde entendí, de 22,000 millones de pesos. Muy bien. En 3 años. Exacto. Entonces, el consorcio, que son varias empresas que se montaron para construir esto, pues no están haciendo las cosas con su dinero, seguramente pidieron un crédito, ese crédito pues, va a tener intereses y lo van a pagar con las tarifas de lo que van a cobrar para que la gente circule por ahí. Okay. Para tal efecto ellos hicieron un cálculo. ¿Cuál es el potencial de vehículos que hay para que pase por aquí, circule por aquí y nos pague X cantidad? Bueno, ¿qué pasa si ese aforo no se cumple? ¿Quién paga la diferencia? Alguien la paga. Alguien la tiene que pagar. O le van a ampliar el periodo de concesión, porque no le da al periodo que le dieron. Era parte del problema cuando la empresa española quería hacer lo del aeropuerto a Playa de Tijuana, que la opinión generalizada es que el aforo no daba para que ellos pudieran hacer sus inversiones, recuperar. Y entonces lo que ellos pretendían era que el gobierno entrara al quite. Okay. Yo calculé que para que esto sea negocio
van a circular por aquí 10,000 vehículos diarios. Resulta que nada más están circulando 8,000. El gobierno me tiene que pagar la diferencia por los 2,000 que no circularon por ahí. Así funciona. No sé acá, porque la gobernadora juró y procuró que no iba a ser así. Pero sí, regresando a tu pregunta, sí estaba reflejado que éramos prioritarios. Se invertía mucho en equipo, se invirtió mucho en maquinaria. Yo recuerdo que ya para cerrar la administración, el último año de Guadalupe Osuna, compramos 50 camiones de basura, se los dejamos nuevecitos, a 5 vegas. En el último año, cuando ya nadie gasta en esas cosas, porque no lucen, ¿no? Compramos 50 camiones. Bueno, Otra pregunta. ¿No tuviste problemas con el sindicato? Porque era muy complicado trabajar ahí. Sí, sobre todo cuando recién llegamos, todo el proceso de desconcentración que hicimos a las delegaciones, que costó sangre, y cuando te digo sangre, fue sangre. Entonces, sí, fue una experiencia muy interesante, porque, por ejemplo, hazte de cuenta que de repente sorprendíamos a alguien del departamento de limpia, de las tripulaciones de los camiones, fumando marihuana, ¿no? Y le levantábamos un acta y más para afuera. Entonces llegaba el sindicato a interceder por él. ¡Ay! Marihuana. Es medicinal. Es sobrino de fulano. Está perfecto, yo te lo reinstalo. Está para la reuma. Sí, yo te lo reinstalo, pero tú me vas a reubicar hasta más. Y así lo hacíamos. Era una negociación. Cuando no eran unas borracheras espantosas con los dirigentes del sindicato para poderlos. Hay muchos cotos de poder en el sindicato. ¿Eh? Hay muchos cotos de poder en el Sí, sindicato. pero sí costó mucho trabajo. Y te digo, un día llegó el jefe de limpia y llegó golpeado a la oficina. Pero al final, bueno, fue un poco de mano dura, revuelta con negociación y todo esto, y el estira y afloja, y reinstálame a este que es drogadicto, y está bien, pero rubícame a estos. Y se logró. Al final, lo que buscábamos también era que le conviniera a los trabajadores para que pudieran estar ellos ubicados en una delegación que les quedara más cerca de su casa. Por ejemplo, en el último gobierno del PRI se construyó un rastro municipal más allá de la presa, ya yendo hacia Tecate, un rastro municipal. Cuando yo llego y les pido informes sobre el famoso rastro, me di cuenta que la matanza de los animales no cubría los costos de operación del rastro. Entonces hablé con el presidente municipal, con el coordinador, le dije, oye, le estamos metiendo dinero a Morona, yo necesito cerrar esto. No estoy dispuesto a meterle dinero. Además hay otros rastros que puedan prestar el servicio. Y había 2 sindicatos. Uno era de la CTM, que esos los liquidamos sin problema. Ellos eran los matanceros. Y el resto eran del sindicato de burócratas. A ellos les ofrecimos reubicarlos en las áreas donde quisieran. Y costó menos trabajo, algo de trabajo, pero al final aceptaron la reubicación. Y cerramos el rastro, porque se perdía dinero. Gracias. muy agradecidos. No, hombre, al contrario, Muy gracias por la agradecidos invitación. que nos traigas un pequeño reconocimiento No, por muchas su gracias. valiosísimo tiempo. Este Diálogos del Futuro otorga el presente reconocimiento a la doctora Sara Martínez Pellegrini por su destacada participación como ponente del Foro de la Gestión Local de Servicios Públicos, llevado a cabo en la sede nacional de la Diferencia el jueves 28 de mayo de 2026, firma el coordinador del evento, Luis Carlos López Ulloa. Muchísimas gracias, doctora. En los mismos términos, al arquitecto Seferino Sánchez Martínez, destacadísima participación y las dos partes vitales de lo que es la gestión de servicios públicos, la planeación y la ejecución en la misma Sí, mesa. claro. Muchas gracias, muchísimas gracias.
Sí, Al pero- contrario. Una A ver, póngase ahí de modo. Te recuerdo. Muchísimas gracias, está valioso. Una maravilla, gracias.